Este es su verdadero búnker y realmente se parece a una especie de pirámide azteca o alguna estructura egipcia de tiempos antiguos. Durante casi 80 años, una sección del cuartel general secreto de Hitler, la infame guarida del lobo, permaneció sellada. Dentro de esta enorme megaestructura hay solo un gran nido de nazis. Oculto detrás de concreto reforzado y un bosque crecido. Búnker se alza del bosque como una especie de templo maya. Los historiadores asumieron que era solo otro búnker colapsado, pero en 2024, los investigadores regresaron con un radar de penetración de suelo avanzado y descubrieron algo que nunca esperaron. Una serie de celdas de prisión nazis, intactas desde los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Lo que encontraron adentro dejó atónitos incluso a los expertos más experimentados, y los nazis nunca quisieron que nadie lo viera. La fortaleza en el bosque. Antecedentes de la guarida del lobo. En 1940, mientras Adolf Hitler se preparaba para su masiva invasión de la Unión Soviética, los nazis necesitaban un cuartel general que no pudiera ser detectado desde el aire y que pudiera resistir la aniquilación si llegaba. Lo que construyeron fue más que una base. Era una fortaleza oculta de miedo enterrada bajo árboles, pantanos y redes de camuflaje. Se conoció como la guarida del lobo, un lugar que apestaría a temor y secreto durante décadas. Este lugar está expandido, está modificado, está aún más fortificado. Fue construido entre 1940 y 1941, bajo la dirección de los ingenieros de Hitler y la organización Todt. Este fue el mismo grupo que explotó el trabajo esclavo para construir autopistas, campos de exterminio y búnkeres en toda Europa. El sitio fue elegido con intención maligna. Los bosques de Masuria eran densos, pantanosos y aislados. Cualquiera que entrara sin permiso corría el riesgo de desaparecer para siempre. Desde el aire, los aviones no veían más que un verde interminable. Bajo esa cubierta engañosa, los nazis tallaron uno de los centros de mando más temidos de la guerra. El complejo creció hasta tener más de 200 estructuras, incluyendo búnkeres, barracones, plantas de energía, puestos de guardia y su propia estación de tren. Hitler exigió que fuera autosuficiente, capaz de sobrevivir incluso si quedaba aislado del mundo exterior. Sus defensas eran aterradoras. La guarida del lobo tenía 3 anillos de seguridad separados llamados Sperrkreise. El anillo exterior estaba rodeado de campos de minas y alambre de púas, que podían destrozar a los intrusos. El segundo estaba lleno de perros gruñendo, guardias armados y torres de vigilancia. El anillo más interno albergaba el búnker de Hitler, sus salas de conferencias y los alojamientos de su círculo íntimo. En lo profundo de los bosques de Kemptsin, Polonia, se encuentran los restos en ruinas del puesto secreto de Adolf Hitler, la guarida del lobo. Pocos lugares en la Tierra estaban tan herméticamente sellados. Los búnkeres en sí eran monstruosos. Sus paredes tenían hasta 8 metros de grosor, reforzadas con acero y cubiertas con redes de camuflaje y musgo. Las ventanas eran rendijas diminutas o estaban completamente ausentes. Dentro era húmedo, sofocante y apestaba a moho. Apenas entraba luz. Los visitantes describieron una atmósfera de temor constante. Sin embargo, aquí fue donde Hitler eligió dirigir la guerra en el este. Vivió en la guarida del lobo durante más de 800 días, dirigiendo campañas que condenaron a millones a la muerte. Pero incluso este bastión de paranoia no pudo protegerlo de la traición. El 20 de julio de 1944, el coronel Klaus von Stauffenberg llevó un maletín con una bomba a una cabaña de conferencias dentro de la guarida del lobo. La colocó cerca de Hitler y luego se alejó. Cuando detonó, 4 oficiales fueron destrozados y la cabaña quedó reducida a escombros. Hitler sobrevivió solo porque una pesada mesa de madera absorbió la explosión. Salió tambaleándose, quemado y ensordecido, pero vivo. El intento reveló que incluso dentro de esta fortaleza de terror, podían surgir conspiraciones. Las consecuencias fueron brutales. La paranoia de Hitler se descontroló. La seguridad se multiplicó, se instalaron puertas blindadas y la atmósfera se volvió sofocante. La guarida se convirtió en una pesadilla de sospechas, donde la lealtad se ponía a prueba constantemente y el miedo a la ejecución flotaba en el aire. Cuando el Ejército Rojo avanzó en 1945,
los alemanes abandonaron la guarida del lobo. Intentaron destruirlo con explosivos, pero las paredes eran tan grotescamente gruesas que gran parte de ello sobrevivió como una cicatriz en el bosque. Comenzando como una estructura relativamente pequeña de ladrillo y concreto, en 1944 fue ampliada y revestida con 2 gruesas paredes de concreto. Después de la guerra, 54.000 minas terrestres tuvieron que ser despejadas antes de que se pudiera acercar a las ruinas de manera segura, y por eso tomó tanto tiempo descubrir completamente el interior. Cuando los expertos abrieron recientemente espacios ocultos parecidos a prisiones bajo la guarida del lobo, quedaron impactados. Recordaron que este siempre fue un lugar construido para el secreto, la muerte y el horror. Dentro de esta fortaleza del miedo vivían algunos de los hombres más cercanos a Hitler. Ninguno encarnaba la corrupción y la crueldad, más que Hermann Göring. Fue en su villa personal en la guarida del lobo, donde se hizo este descubrimiento impactante. Entonces, ¿qué tipo de hombre era Göring? Su historia importa porque fue cerca de su villa personal en la guarida del lobo, donde se haría el feo descubrimiento. Los expertos ahora están investigando desesperadamente su historial en busca de pistas sobre qué papel podría haber tenido en relación con lo que se descubrió debajo de estas celdas ocultas. Vanidad, poder y atrocidad. Hermann Göring no era solo uno de los hombres más cercanos a Hitler, era la imagen misma de la arrogancia nazi. Un hombre que mezclaba crueldad con una avaricia grotesca. Hermann Göring cayó en manos estadounidenses tras su propia caída en desgracia en abril de 1945. Göring primero saltó a la fama como un as de combate de la Primera Guerra Mundial. Fue condecorado y admirado por muchos alemanes como un héroe de guerra, y esta fama le dio un camino hacia la política. Cuando se unió a Hitler al principio del movimiento nazi, demostró ser útil de inmediato. Para 1933, él había creado la Gestapo en Prusia, la fuerza policial secreta que aterrorizaba a los opositores y aplastaba la disidencia. Voluntarios para unirse a lo que según sus criterios era un grupo de nazis superiores. Y sentaron las bases de un Estado construido sobre el miedo. Ese acto por sí solo lo distinguió como uno de los arquitectos de la brutalidad nazi. Su ascenso al poder solo se fortaleció una vez que se construyó la guarida del lobo. El complejo se convirtió en un centro donde Göring podía imponer su visión de terror en reuniones secretas, protegido por muros de concreto y rodeado de guardias. Ya en 1935, Göring fue nombrado comandante en jefe de la recién creada Luftwaffe. El nombramiento le otorgó un enorme prestigio y lo colocó en el centro mismo de la maquinaria de guerra de Hitler. Al principio, la Luftwaffe se expandió rápidamente bajo su mando y parecía demostrar el creciente poder de Alemania. Pero su historial pronto se vio marcado por la arrogancia y fracasos catastróficos. En 1940, prometió a Hitler que su fuerza aérea aplastaría a Gran Bretaña en la Batalla de Inglaterra, afirmando que Londres podría ser bombardeada hasta la rendición en pocas semanas. En cambio, la campaña colapsó en octubre de ese año y Gran Bretaña se mantuvo firme, obligando a Hitler a abandonar sus planes de invasión. En la guarida del lobo, Göring intentó convertir estas derrotas en excusas, presentándose como indispensable mientras los soldados en el frente pagaban el precio. Más tarde, a finales de 1942, cuando el sexto ejército alemán quedó atrapado en Stalingrado por el avance soviético, Göring se jactó de que su Luftwaffe podría mantener abastecidas a las tropas cercadas desde el aire. Prometió entregar cientos de toneladas de comida, combustible y municiones cada día. La realidad fue catastrófica. Sus aviones lograron solo una fracción de lo necesario. Los soldados se morían de hambre, se congelaban y se quedaban sin municiones. Para febrero de 1943, el sexto ejército había sido aniquilado, con más de 90.000 sobrevivientes capturados, la mayoría de los cuales nunca regresaron. Estos fracasos costaron innumerables vidas. Pero Göring aún se aferraba a su poder. En la guarida del lobo, se sentaba cómodamente en las reuniones, insistiendo en su autoridad y pretendiendo que sus promesas vacías no habían condenado a un ejército a la muerte. Göring también controlaba el plan cuatrienal, que estaba diseñado para preparar a Alemania para la guerra total. A través de este programa, explotó el trabajo forzado, saqueó recursos y ordenó la brutal extracción de bienes de las naciones conquistadas. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del Reich, mediante el robo y la corrupción. La guarida del lobo le proporcionó otra ventaja.
Detrás de sus muros fuertemente custodiados, Göring podía supervisar estas políticas con seguridad, mientras disfrutaba de lujos que contrastaban con la miseria de millones afuera. Su avaricia se veía mejor en Karin Hall, el enorme palacio que construyó fuera de Berlín. Esta finca estaba llena de arte saqueado robado de museos y familias judías de toda Europa. Pinturas de maestros como Rembrandt y Rafael decoraban sus paredes. Llenó habitaciones con oro, joyas, pieles y muebles extravagantes. En la guarida del lobo, Göring vivía en alojamientos cómodos, mientras otros a su alrededor soportaban miedo y dificultades. Esto no era solo una oficina de trabajo para él, era otro asiento de poder, un lugar donde podía tomar decisiones que condenaban a millones mientras se rodeaba de comodidad y símbolos de riqueza. Los túneles y celdas ocultos dentro del complejo le permitían operar lejos de las miradas públicas, y fue aquí donde se perfeccionaron muchos de sus planes. Después de la guerra, los crímenes de Göring lo alcanzaron. Fue condenado en Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Su sentencia fue la muerte por ahorcamiento. Autorizado para imponer la pena de muerte o el castigo que considere justo. Pero les negó a sus víctimas incluso esa justicia. Introdujo de contrabando cianuro y se suicidó en su celda en 1946. Pero si Göring pensó que podía llevarse los secretos de lo que estaba enterrado en esas celdas secretas con él, qué equivocado estaba, porque los expertos acaban de desenterrarlo. El impactante descubrimiento bajo la villa de Göring. En 2024, una excavación rutinaria se convirtió en algo horripilante. La Fundación Lefebvre, un grupo de investigación que trabajaba legalmente en la guarida del lobo, comenzó a excavar cerca de los restos de la villa personal de Hermann Göring. Lo que descubrieron no fue un muro en ruinas, ni un pasaje colapsado. Eran restos humanos, enterrados en espacios ocultos que parecían menos tumbas y más celdas secretas. Se recuperaron 5 esqueletos. 3 pertenecían a adultos. 1 era un adolescente. El más pequeño era un recién nacido. Lo que hizo el descubrimiento aún más escalofriante fue su condición. Todos los esqueletos carecían de manos y pies. El miembro de la Fundación Tebra, Dominik Markiewicz, dice que es un descubrimiento increíble. Esto no era una descomposición normal. Esto fue deliberado, o al menos altamente inusual. Sus cuerpos habían sido colocados en línea debajo del suelo de lo que parecía ser una antigua sección de servicio, cerca de tuberías de la década de 1940. Quienquiera que los colocó allí quería que estuvieran ocultos, pero no de la manera en que se entierran a los soldados o se honra a las víctimas. Se sentía como un confinamiento, incluso en la muerte. Lo que hizo el descubrimiento aún más sorprendente es que no se encontraron objetos personales. Están interesados en intentar maximizar la recuperación de pruebas. Los cuerpos fueron despojados de identidad antes de ser sellados. Los arqueólogos describen la escena como austera e inquietante. El descubrimiento fue reportado de inmediato a los fiscales polacos, quienes lo trataron como una posible escena del crimen. Los investigadores trabajaron con cautela, documentando cada ángulo, cada hueso y cada rastro de tierra alrededor de los esqueletos, pero los expertos rápidamente se dieron cuenta de que el hallazgo planteaba más preguntas que respuestas. ¿Qué podía confirmar la ciencia y qué permanecía desconocido? La investigación. Después del descubrimiento inicial, los fiscales trataron el sitio como una posible escena del crimen. La cámara subterránea fue sellada y los equipos forenses comenzaron una excavación controlada. Cada objeto fue documentado. Solo recuperando todos los diferentes tipos de evidencia de un sitio arqueológico, podemos comenzar a obtener una imagen más completa de lo que les sucedió a las personas en el pasado. El suelo fue fotografiado y mapeado en secciones de cuadrícula, y cada hueso humano fue cuidadosamente embolsado, etiquetado y registrado en una cadena de custodia. El objetivo era claro: preservar cada fragmento de contexto para un análisis posterior. Los fiscales determinaron pronto que los huesos no pertenecían a víctimas recientes. Basado en su condición y profundidad, la determinación legal fue estrecha pero crítica. Los restos parecían ser anteriores a 1945, posiblemente de los años de entreguerras. Esa decisión cerró la investigación criminal. Los científicos forenses ahora se están preparando para analizar los restos en etapas. La primera fase probablemente involucrará pruebas de isótopos de estroncio y oxígeno. Estos isótopos, absorbidos a través de la comida y el agua, se fijan en los huesos y dientes con el tiempo, proporcionando pistas sobre dónde creció una persona.
Si las muestras están intactas, los investigadores podrían coincidir la firma isotópica con regiones geográficas, revelando potencialmente si estos individuos eran alemanes, de Europa del Este o de territorios ocupados. Pero eso solo no será suficiente. La datación por radiocarbono también será crítica. Usando las tasas de descomposición del carbono 14, los expertos buscan determinar fechas aproximadas de muerte. Si tiene éxito, esto podría reducir la línea de tiempo a una década específica. Las pruebas preliminares supuestamente sugieren que algunos individuos pueden haber muerto en la década de 1920 o 1930, pero estos resultados siguen sin confirmarse y están sujetos a preocupaciones de contaminación. Los científicos advierten que las condiciones en la cámara pueden complicarlo todo. Los huesos fueron enterrados en un ambiente sellado y húmedo. Entonces, una vez que has recuperado el cuerpo y lo has llevado de regreso al laboratorio, hay toda una gama de información diferente que puedes extraer del esqueleto. Y puede haber sido sometido a tratamiento químico, ya sea intencionalmente, como parte de la manipulación forense nazi, o a través de la exposición ambiental a compuestos volátiles utilizados en la construcción de búnkeres. Cualquiera de estos factores podría degradar los datos isotópicos o la fiabilidad del radiocarbono. Algunos huesos pueden no proporcionar datos viables en absoluto. Mientras tanto, los antropólogos físicos también evaluarán los marcadores de trauma en los esqueletos. Costillas rotas, fracturas craneales o signos de extremidades atadas podrían indicar ejecución, confinamiento o violencia ritual. Si las víctimas eran prisioneros políticos, combatientes de la resistencia o sujetos de prueba, sus heridas podrían coincidir con técnicas de interrogatorio nazis conocidas o prácticas médicas poco éticas. Sin embargo, hasta que se complete un informe osteológico completo, cualquier conclusión sería prematura. Finalmente, existe la posibilidad más escalofriante, que los restos no estén registrados en ninguna base de datos nazi conocida. Si ninguna de las víctimas puede ser identificada a través de registros existentes, podría sugerir una operación completamente desconocida, una llevada a cabo fuera de los canales oficiales de las SS, o deliberadamente oculta por aquellos en el círculo íntimo de Hitler. En respuesta, algunos expertos están reexaminando archivos de inteligencia antiguos y testimonios históricos, especialmente en torno a Heinrich Himmler, quien trabajó en los niveles inferiores del Führerbunker durante sus últimos meses. Esperan que sus registros puedan contener pistas para explicar lo que había debajo de las celdas todo el tiempo. Heinrich Himmler y la sombra del complot Valkyria. Heinrich Himmler no era un comandante de campo de batalla, era un ejecutor burocrático, quien ascendió en las filas nazis dominando el miedo, la lealtad y la eliminación sistemática. Para 1944, controlaba las SS, la Gestapo y todas las fuerzas policiales en el Tercer Reich. Después del fallido intento de asesinato del 20 de junio a Hitler, conocido como el complot Valkyria, pero el 20 de julio de 1944 fue el ataque a Hitler. Himmler asumió poderes casi dictatoriales sobre la seguridad interna. Vio el complot no solo como traición, sino como una oportunidad para purgar al ejército alemán de cualquiera cuya lealtad a Hitler no fuera absoluta. A las pocas horas del atentado, Himmler llegó a la guarida del lobo con plena autoridad para actuar. Lo que siguió no fue una investigación legal. Fue una purga disfrazada de justicia. Cientos de oficiales de alto rango, incluidos veteranos condecorados e incluso antiguos héroes de guerra, fueron arrestados. Algunos fueron ahorcados públicamente en Berlín, suspendidos por alambre de piano en salas de ejecución diseñadas para prolongar el sufrimiento. Otros fueron llevados en silencio, torturados para obtener confesiones y nunca más vistos. Los registros fueron falsificados o borrados. Familias enteras fueron objetivo para crear una cultura de terror. Hitler vio algunas de las ejecuciones en película en sus aposentos privados y, según se informa, exigió que más oficiales fueran tomados como ejemplo. La guarida del lobo se convirtió en un sitio de interrogación y castigo. Himmler desplegó equipos de las SS para revisar cada rincón del complejo. Las secretarias fueron interrogadas, los conductores fueron detenidos, el personal de comunicaciones fue monitoreado por mensajes codificados. Los ingenieros y guardias fueron investigados por posible sabotaje. La atmósfera se volvió de total paranoia. Incluso los leales de toda la vida temían decir algo incorrecto o estar asociados con la persona equivocada. La lealtad ya no era suficiente. Tenía que demostrarse día a día.
Lo que hace esto relevante hoy en día es el reciente descubrimiento forense bajo los restos de la villa demolida de Yorin. Se descubrieron múltiples esqueletos humanos en lo que parece ser una habitación subterránea colapsada deliberadamente. Los restos no mostraban signos de un entierro formal, lo que sugiere que las víctimas no fueron sepultadas, sino descartadas. Algunos huesos estaban fracturados de maneras consistentes, con un trauma por objeto contundente, posiblemente infligido antes o durante la muerte. No hay registros oficiales que mencionen ejecuciones en este lugar, y ninguna lista conocida de prisioneros coincide con el número o la condición de los cuerpos encontrados. Esa ausencia es en sí misma una firma de las purgas de Himmler. Algunos expertos ahora creen que estos restos pueden pertenecer a individuos que fueron ejecutados durante o poco después de las secuelas de Valkyrie. En esta sala completamente devastada de su cuartel general, Hitler sobrevivió milagrosamente a un ataque con bomba. Su presencia en la guarida del lobo, especialmente debajo de la residencia de un alto funcionario nazi, sugiere que fueron eliminados silenciosamente y asesinados como enemigos internos. Algunos pueden haber sido conspiradores de bajo rango. Otros pueden haber sabido demasiado. Bajo el sistema de Himmler, ambos destinos llevaron al mismo fin. Más allá de la conexión del 20 de julio, los lugareños, historiadores e incluso detectives aficionados han comenzado a ofrecer diferentes interpretaciones. La violenta historia del lugar ofrece más de un escenario sobre quiénes podrían haber sido. Una de las teorías más ampliamente respaldadas es que los esqueletos pertenecían a una familia local de Prusia Oriental, que desapareció durante la ocupación nazi. A medida que la guarida del lobo se convirtió en un complejo fortificado masivo, varios pueblos circundantes fueron evacuados o arrasados por completo. Los civiles fueron reubicados por la fuerza, a menudo con poca advertencia o documentación. En este clima de miedo y secreto, algunas familias simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Pueden haber sido removidos por negarse a cumplir, por ayudar a combatientes de la resistencia, por albergar refugiados judíos, o incluso por ser minorías étnicas atrapadas en las cambiantes fronteras y lealtades de la Prusia Oriental en tiempos de guerra. La SS nazi mantenía un control brutal sobre toda el área de Rastenburg. Cualquier amenaza percibida a la seguridad del guarida del lobo, ya sea real o imaginaria, podría haber resultado en arresto inmediato o ejecución. En algunos casos documentados, hogares enteros fueron liquidados sin cargos formales ni registros. Si una familia local se enemistaba con las autoridades, podrían haber sido asesinados y enterrados en silencio en el bosque, para borrar cualquier evidencia de su existencia. Lo que da más peso a esta teoría es el descubrimiento de los restos de un recién nacido, entre los esqueletos. Ahora, 5 esqueletos humanos han sido desenterrados en el cuartel general militar del Frente Oriental de Adolf Hitler en la actual Polonia. La presencia de un infante sugiere fuertemente un grupo doméstico en lugar de personal militar. El hecho de que no se encontrara ropa, joyas, ni objetos personales con los cuerpos puede indicar que fueron despojados antes del entierro, una práctica consistente con las ejecuciones de las SS. Ahora los expertos argumentan que los cuerpos podrían pertenecer a trabajadores forzados, reclutados por la organización Todt, el grupo de ingeniería paramilitar responsable de construir el cuartel general oriental de Hitler. Estos trabajadores, muchos de la Unión Soviética o de la Polonia ocupada, estaban sujetos a condiciones brutales y vigilancia constante. Las acusaciones de sabotaje, intento de escape o robo, a menudo resultaban en ejecuciones rápidas y no documentadas. Algunos fueron enterrados en el lugar para evitar atención, especialmente si murieron bajo circunstancias sospechosas o vergonzosas. Algunos investigadores también creen que los restos podrían ser de civiles, alemanes o soviéticos, atrapados en el fuego cruzado durante el colapso del Frente Oriental, a principios de 1945. A medida que el Ejército Rojo avanzaba y la guarida del lobo era evacuada y parcialmente destruida, reinaba el caos. Las órdenes a menudo eran poco claras. Los soldados estaban abrumados. A veces, los civiles eran fusilados como sospechosos de espionaje o saqueo. En tal escenario, las víctimas podrían haber sido ejecutadas apresuradamente y luego enterradas sin registro durante el pánico de la retirada. También hay una interpretación menos siniestra, aunque igualmente trágica. La región que rodeaba la guarida del lobo estaba fuertemente minada para prevenir la infiltración aliada. Es posible que las víctimas murieran en un accidente relacionado con minas. Esto podría incluir a civiles que se adentraron en la zona restringida, o a soldados que intentaban desarmar o mover explosivos. La presencia del recién nacido, sin embargo, desafía
A los miembros del Partido Nacional Socialista se les ordenó tener al menos 4 hijos con sus esposas. ¿Por qué habría estado un recién nacido cerca de uno de los lugares más fortificados y peligrosos de la Europa, ocupada por los nazis? Nadie lo sabe con certeza. Ya sea que la intención fuera ocultar identidades o borrar afiliaciones, alguien quería que fueran olvidados. Quienes quiera que fueran, un hecho sigue siendo claro. Estas eran personas que murieron con miedo y en silencio. Y la pregunta que queda es cómo exactamente encontraron su destino final oculto. Ejecuciones, castigos o rituales. A medida que circulan detalles sobre los esqueletos recién descubiertos, el vacío de pruebas contundentes solo ha intensificado los susurros de posibilidades sombrías. Aunque la mayoría de los académicos advierten contra el sensacionalismo, algunos hechos son difíciles de ignorar e invitan a especulaciones que son tan inquietantes como no resueltas. Una teoría sugiere que los cuerpos pueden ser el resultado de ejecuciones clandestinas ordenadas por altos mandos nazis. Figuras como Hermann Göring o Heinrich Himmler tenían casi todo el poder en Prusia Oriental. Heinrich Himmler era un hombre muy poderoso en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, jefe del vasto imperio de las SS, jefe de la policía alemana. Y podían emitir sentencias de muerte sin juicios formales. La idea de que civiles o incluso oficiales de menor rango de las SS fueran ejecutados y enterrados en tumbas sin marcar en el bosque no es implausible. Los últimos meses de la guerra fueron un tiempo de paranoia interna y represiones brutales. Con el frente oriental colapsando, es posible que se hayan dado órdenes de eliminar a cualquiera considerado desleal, inconveniente o simplemente en posesión de la información equivocada. Aún más perturbador es el estado de los esqueletos. Varios muestran signos de desmembramiento. A uno le faltan ambas manos, a otro ambos pies. Los expertos primero consideraron la actividad animal, que es común con restos expuestos, pero la forma en que se removieron estas extremidades plantea preguntas. Los huesos parecen haber sido separados limpiamente sin signos de mordisqueo aleatorio o descomposición natural. Esto sugiere intervención humana. En la Alemania nazi, especialmente bajo las SS, los castigos podían ser horriblemente brutales. Cortar las manos o los pies de una persona no era solo violencia, era un mensaje. Me volví violento contra las personas. Yo también crecí porque antes era una persona de la que todos se reían cuando tenía algunos nódulos o algo así. Alguien acusado de robo podría tener las manos amputadas como advertencia para otros. La deserción o traición podría ser castigada con mutilación antes de la muerte, especialmente bajo las órdenes personales de hombres como Himmler o Göring. Si las extremidades faltantes fueron parte de tal castigo, es probable que las víctimas fueran asesinadas en secreto y enterradas para borrar el crimen. El hecho de que estos restos se encontraran tan cerca de la guarida del lobo, un lugar de paranoia, secreto y control absoluto, añade peso a esta teoría. Y, sin embargo, quizás la teoría más perturbadora es la que se niega a morir: los asesinatos rituales ocultos. Un pequeño alijo de piedras de aspecto neolítico fue encontrado cerca del sitio de entierro. Más tarde fueron identificadas como belemnites fosilizados, también conocidas en el folclore local como Donnerkeil o piedras de rayo. Estos fósiles han estado durante mucho tiempo asociados con mitos paganos germánicos, donde se creía que eran armas lanzadas por dioses o señales de castigo divino. Su presencia en un contexto de entierro tan inquietante ha alimentado la especulación de un componente ritualista, especialmente dada la bien documentada obsesión de Himmler con lo oculto. Como jefe de las SS, Himmler destinó recursos a expediciones pseudocientíficas, experimentos astrológicos y un extraño intento de crear una nueva religión aria. Se dice que creía en la reencarnación y en linajes sagrados. Un bosque aislado cerca del cuartel general del Führer habría proporcionado un lugar ideal para ritos ocultos, si tales ritos alguna vez ocurrieron. Aún no se ha descubierto evidencia directa de prácticas rituales. No hay marcas, ni símbolos, ni registros escritos. Pero la ausencia de pruebas no ha significado la ausencia de creencias. Durante décadas, los lugareños han susurrado sobre luces extrañas y cánticos distantes en el bosque. Ahora, con esqueletos extraídos de ese mismo suelo, la línea entre la historia y la pesadilla se ha desdibujado. Hasta que surjan respuestas definitivas, estas oscuras teorías seguirán siendo parte de la terrible gravedad que rodea la guarida del lobo. La guarida del lobo hoy. La guarida del lobo, un complejo masivo de 80 búnkeres y edificios en un bosque pantanoso fuera de la ciudad de Rastenburg, en Prusia Oriental. Lo que queda de la que una vez fue la sede fuertemente fortificada de Hitler, se ha convertido tanto en un destino para turistas, como en un lugar para investigaciones arqueológicas serias. Desde principios de la década de 1990, se ha permitido a los visitantes caminar por los búnkeres,
con visitas guiadas que explican cómo operaba el liderazgo nazi desde el sitio. Algunas áreas han sido estabilizadas o parcialmente reconstruidas, mientras que otras permanecen en colapso. La presencia de placas informativas, memoriales e incluso puestos de souvenirs refleja un interés creciente, pero también crea tensión. Los críticos argumentan que convertir la guarida del lobo en un destino turístico corre el riesgo de normalizar o sensacionalizar su pasado. Advierten sobre el turismo oscuro y cuestionan si un lugar tan directamente vinculado a la planificación nazi debería ser comercialmente accesible. Otros defienden las visitas como educativas, especialmente cuando incluyen un contexto histórico serio y referencias a las víctimas del régimen. Al mismo tiempo, el sitio sigue siendo una zona arqueológica viva. Excavaciones recientes han descubierto puertas blindadas selladas químicamente, sistemas de ventilación que se cree formaban parte de una estrategia de defensa química. Sin ventanas, toda la ventilación y el oxígeno tenían que ser traídos por un sistema de ventilación completo. Y escaleras ocultas no listadas en ningún plan original. Estos hallazgos sugieren que la guarida del lobo era aún más compleja de lo que se sabía anteriormente. Algunos investigadores creen que todavía hay habitaciones no descubiertas, posiblemente ocultas bajo escombros o terreno cubierto de vegetación. El descubrimiento en 2024 ha reavivado el interés y la sospecha. Ahora se están haciendo preguntas sobre qué más podría estar ocultando el sitio. Las autoridades polacas han autorizado nuevas investigaciones limitadas, pero el acceso sigue estando estrictamente controlado. Y, mientras eso continúe, la guarida del lobo seguirá siendo uno de los lugares más inquietantes e inconclusos de la historia. ¿Qué piensas sobre este descubrimiento? Comenta abajo.